Buenas noches a todo el público asistente y a los doctores que nos acompañan en este importante evento. Vamos a dar inicio a las conferencias sobre las funciones del Poder Judicial, Ministerio Público y Procuradurías Públicas en materia penal. A continuación, le cedo el uso de la palabra al doctor Raúl Ferrero Costa, presidente de la Academia Peruana de Derecho. Muy buenas noches, doctor Ferrero. Muchas gracias, Macarena. Falta arriba en la pantalla uno de los distinguidos, que es Pablo Sánchez. No lo veo en la pantalla. Sí está. Sí está, yo lo veo, yo lo tengo. Estoy bien. Ahí está en el medio. Ahí está. Ya. Estoy ahí. Bueno, pero arriba no figura en la parte, en la línea de arriba. Bueno, antes que nada, como Academia Peruana de Derecho, les queremos agradecer muchísimo a ustedes que tengan la amabilidad de venir esta noche a explicarnos, sobre todo a un público que está muy interesado en conocer cómo es que pueden ellos entender mejor el funcionamiento de lo que es el área penal en nuestra organización jurídica y procesal. Por eso hemos molestado la atención de tres verdaderamente expertos de primer nivel, siendo el primero el doctor César San Martín, a quien todos conocemos también, por supuesto, digno vocal de la Corte Suprema. Luego el doctor Pablo Sánchez, que tanto el doctor San Martín ha sido presidente de la Suprema, Pablo Sánchez también ha sido fiscal de la Nación. Y finalmente, para ver lo que es la Procuraduría, está el doctor César Azabache, que ha sido un distinguido defensor, no solamente en la parte privada, sino también ha estado en la parte pública, haciendo una función muy importante que es la Procuraduría del Estado. Así que con esos tres excelentes expositores, comenzamos el día de hoy con nuestra labor de difusión, porque creemos que si alguien puede explicar mejor cómo es que se desarrolla el proceso penal en estos momentos tan importantes, son las tres personas que hemos invitado hoy y que han tenido la amabilidad de aceptar como maestros que son, como extensión de la labor que realizan en las universidades. Tiene el uso de la palabra el doctor César San Martín. Muchas gracias a la Academia Peruana de Derecho por la oportunidad que nos da a todos de poder explicar del modo más conciso posible cuáles son los roles que corresponden al juez, al fiscal y al procurador general de la República en casos penales. Quiero empezar con dos ideas generales para luego incidir en lo específicamente del rol del juez. Una primera idea general que me parece central que todos ratifiquemos es que el proceso penal es el instrumento que utiliza la jurisdicción para tutelar el derecho penal. Es decir, para resolver de modo definitivo e irrevocable los conflictos de derecho penal. La idea de proceso penal descansa en dos datos esenciales. La supremacía del juez, porque el juez juzga y hace ejecutar lo juzgado, y dos, el reconocimiento de los principios de contradicción e igualdad de armas en que están las partes, concediéndose tanto el poder de acción al Ministerio Público cuanto a todas las demás partes un conjunto de derechos, posibilidades, obligaciones o deberes y cargas, quienes postulan la emisión de un pronunciamiento estimatorio o desestimatorio de su pretensión o resistencia según el caso. En un marco de respeto del sistema de derechos fundamentales, segunda idea, el proceso no se entiende si no se contempla como el conjunto de derechos y garantías que limitan el poder del Estado en el ejercicio del ius puniendi. El proceso no es una sucesión de trámites simbólicos, sino un delicado mecanismo de ordenación de derechos, obligaciones, posibilidades y cargas procesales dirigido a lograr el enjuiciamiento
de los delitos dentro del respeto de los derechos fundamentales. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer, y aquí cito a Giovanni Fiandaca, que el contexto social e institucional marca mucho al sistema penal y con él al proceso penal. El juez, como sabemos, reprime en nombre del Estado, incide quirúrgicamente para detener y prevenir el mal del crimen, provocando efectos dramáticos sobre la vida de los imputados y también de los condenados. De suerte que la justicia penal es considerada un arma de doble filo, remedio, pero al mismo tiempo veneno, socialmente necesaria, pero también temible, y por consiguiente necesitada de estar circundada por garantías especiales. Y al juez le corresponde afirmar estas garantías. Tercera idea, ya más en concreto. El Código Procesal Penal de 2004 fija un rol determinado al juez dentro del proceso penal, en el que destaca como una lógica básica el principio acusatorio, que establece los roles del juez y de las partes y las condiciones en que se va a efectuar el enjuiciamiento del hecho penal. Un aspecto trascendental del sistema procesal nacional es lo que se llama el señorío del Ministerio Público en la etapa de investigación preparatoria. Pero a tono con la garantía de tutela jurisdiccional, el Código instituyó un nuevo tipo de juez, denominado, ya que hemos seguido la denominación del Código de Procedimiento Penal italiano, juez de la investigación preparatoria, con funciones de garantía o tutela y además funciones propiamente jurisdiccionales. Es el juez el único que debe dictar medidas limitativas de derechos, ya sea medidas de coerción o cautelares, y también medidas restrictivas de derechos, como son aquellos que tienen que ver con la obtención de la prueba, allanamiento, intervención de comunicaciones, intervenciones corporales, levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria, etcétera, etcétera. Es el juez el único, y esto es por imperio del principio de proporcionalidad, como todos sabemos. El juez de la investigación preparatoria también es el autorizado a incorporar, a constituir las partes en el proceso. Y en el proceso penal las partes no son porque ellas quieren ser, sino porque el juez, mediante una audiencia, bajo el principio de contradicción e inmediación, decide quiénes deben de participar en el proceso penal como partes. El juez también resuelve si se han cumplido en el procesamiento, en la inculpación formal, los presupuestos procesales o la ausencia de impedimentos procesales, así como garantiza, mediante la denominada acción de tutela, los derechos del imputado y además controla el plazo de la investigación. Acá de por medio está uno de los derechos que incluye la garantía del debido proceso, cuál es la interdicción de dilaciones indebidas. Por otro lado, el juez de la investigación preparatoria tiene otra función, que en Italia es un juez nuevo, distinto, pero que aquí no lo hicimos por razones presupuestales. Dirigir lo que se llama la etapa intermedia o el proceso intermedio. Como el fiscal es quien tiene a su cargo la investigación del delito, él define la estrategia, y el doctor Sánchez lo dirá con mucho mayor competencia que yo, pues corresponde analizar si en efecto la introducción de la pretensión o el requerimiento de no acusación de sobreseimiento se amolda a las exigencias que la ley establece. Principio de legalidad procesal. El juez es el que tiene que decidir
si en efecto se dan o no se dan los requisitos legales correspondientes. Y además es el juez quien va a analizar si los actos de investigación han sido los correctos en términos de legalidad, que no de oportunidad, porque eso lo hace el fiscal, es su tarea, pero también el juez tiene que disponer cuáles son las pruebas útiles, pertinentes, que van a ser actuadas en el procedimiento principal o en el juicio oral. Este es un tema que es muy importante. En el proceso penal, algo que no existe en los procesos civiles y demás, es que la búsqueda, la obtención de fuentes de prueba está legalmente definida por razones de seguridad jurídica y de garantía a los efectos de que no se vulneren derechos en ese aspecto y se estabilice la adquisición de información relevante que va a ir al juicio. Es muy importante porque eso es lo nuevo, lo propio, lo específico del proceso penal. Si el juez tiene, si bien nuestro juez ahora, él tiene la dirección del debate, del procedimiento principal, del juicio oral, él ha de respetar la iniciativa, el poder de iniciativa de las partes, primero en la definición absoluta de los hechos objeto del proceso, y del debate lo fijan las partes. El juez no interviene para nada en ello. Y el planteamiento de las pruebas tiene una primacía, una predominancia en las partes, y en igualdad de condiciones todas las partes que actúan en el proceso. Y el juez debe garantizar la igualdad de armas. Esto es algo que es igualmente importante. La lógica publicista de lo penal exige un poder de intervención del juez en el control del desarrollo del juicio, cuidando que exista lo que corresponde. Esto es un debate esclarecedor. También, aunque excepcionalmente, el juez puede tener iniciativa probatoria, sea formulando preguntas a los órganos de prueba, pedir aclaraciones a las partes, cuidando que se realice un interrogatorio objetivo. Él puede disponer careos y debates periciales de oficio, y así como también de modo muy excepcional, él mismo puede introducir pruebas de oficio, respetando, por supuesto, el principio acusatorio, el derecho de defensa y la igualdad de armas. Desde luego que sí. La configuración de la prueba es especialmente prolija en el código. Esta se forma al socaire de los principios de contradicción, oralidad, inmediación y publicidad. En el proceso penal, mucho más que todo, en los otros procesos se exige que la prueba se forme bajo un determinado criterio en los que la inmediación y la contradicción son los ejes claves para entender cuándo una información es técnicamente una prueba, y esa es la que el juez, y solo esa, es la que el juez debe de incorporar en la sentencia. Pero igualmente, lo que se llama un proceso leal en términos germanos, un proceso leal, es que la obtención de las fuentes de prueba y la actuación de los medios de prueba se realice cumpliendo con la legalidad, tanto constitucional cuanto legal ordinaria fundamental. Y entonces es en el proceso penal donde se ha desarrollado con mucha mayor fuerza toda la teoría de la prueba ilícita o de la prueba prohibida. Ya tenemos muchas decisiones sobre el particular, y es de la esencia del proceso controlar si una prueba es en principio lícita, antes de poder valorarla. Eso es muy importante. Y eso es lo que el código exige en los jueces. Y se dice, hay una expresión que viene de los alemanes, que dice que la verdad no se puede obtener a cualquier precio. Expresión
de una famosa sentencia en el caso de las cintas magnetofónicas en la República Federal Alemana, por ejemplo. La inutilización probatoria como específica sanción procesal de origen italiano, no nulidad de pruebas, sino inutilización, es un argumento indispensable para cuidar que solo se afirme la prueba del hecho en tanto en cuanto se cumpla con las disposiciones del derecho probatorio. El principio de realidad, penúltimo punto, con esto otro punto y acabo, es otro signo característico del proceso penal nacional, principio de oralidad. Por ello, el sistema de audiencias, como siempre nos ha enseñado Montero Aroca, se erige en el modo más relevante cómo el juez decide los asuntos penales y sus incidencias más significativas. Estas audiencias se presentan en los 4 procedimientos propios del proceso penal declarativo de condena: en la investigación preparatoria, en el procedimiento intermedio, en el juicio y en el procedimiento impugnativo. Incluso en el proceso de coerción y en el de ejecución hay audiencias. La idea central, como entenderán, es la predominancia, como dice Sfarlasa, de la palabra hablada. Rige con mayor énfasis en la formación de la prueba y en la discusión sobre la prueba. El juez debe cuidar que este principio se cumpla acabadamente y con él el de inmediación. La prueba se forma en su presencia. La mejor mecanismo para garantizar la mejor calidad de información es que el juez esté presente en la formación de la prueba. Indispensable. Y finalmente, con esto acabo. En materia impugnativa, hay aquí 2 grandes temas que hay que ratificar. Primero, que rige el principio de universalización del recurso de apelación contra sentencias y autos equivalentes. Que la ley orgánica del Poder Judicial, también el Código Procesal Civil, llama pues el doble grado de jurisdicción. Es una forma de expresión de la, como dice la Constitución, dice pluralidad de la instancia. Algo raro en términos lingüísticos, ¿no? Pero en fin, es eso. Doble grado de jurisdicción. Pero además, nuestro código, y aquí aplicando la Constitución, instauró el recurso de casación. Es un recurso que se inició en la Revolución Francesa en 1789, pero que acá recién ha venido a surgir, desarrollarse en lo penal con el Código de 2004. Es un medio de impugnación en sentido estricto y a cargo exclusivo de la Sala Penal de la Corte Suprema, con una clara finalidad, una expresión del gran Carneluti, nomofiláctica, control de la corrección de la ley, o la interpretación más adecuada, más idónea, ¿no? En términos de Bourdieu, él trabaja ese tema con mucha fuerza. No se debe decir la interpretación correcta, no, pues. No se debe hablar en términos de corrección, no, sino la más idónea, la más adecuada en un momento, en una situación determinada. Eso es lo más importante en términos de filosofía del derecho. Y sobre todo de la uniformización de la jurisprudencia. Eso le corresponde a la Corte Suprema, con la colaboración, por cierto, de los operadores jurídicos, de la Fiscalía y de las partes. Creo que este es el esquema en donde he podido mostrar, ojalá con la necesaria precisión, el rol del juez. Pero en un proceso el juez está para cuidar, para garantizar que el debate, que la discusión sea debida, no para interferir y sobre todo respetar el marco de discusión. Para eso sirve el juez, y la palabra hablada creo que hoy día tiene que ser reivindicada de la forma más firme posible. Esto es el rol del juez y esperamos haber sido claros al respecto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Raúl, ¿me permites? Sí, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor San Martín. Ha sido muy clara su exposición.
creo que los minutos que usted ha tomado han sido suficientes para presentarnos un panorama muy, muy completo. Creo que ha sido entendido por los juristas, por los estudiantes, y la verdad que estamos muy, muy contentos que usted haya aceptado participar en este cuarto foro de la Academia Peruana de Derecho. A continuación, nos va a ilustrar el doctor Pablo Sánchez Velarde, quien ha sido fiscal de la Nación entre el año 2015 y el año 2018, y actualmente, evidentemente, porque ya lo es desde el año 2005, es fiscal supremo. Doctor Pablo Sánchez, tiene usted 15 minutos, incluso hasta 20, es el plazo que creo que podría ser necesario para hacer una síntesis o un compendio de su ponencia, por favor. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo y agradecimiento especial a la Academia Peruana de Derecho por la invitación. Voy a ayudarme con una diapositiva, si es que... No hay ningún problema. Adelante, doctor. Adelante. Sobre el Ministerio Público hay mucho que decir. En verdad, hasta antes del año 79 y el año 1981, la Fiscalía formaba parte del Poder Judicial. Se hablaba de agente fiscal y en verdad las funciones eran bastante reducidas, no como ahora se conoce. Ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo, pues desde el año 81, en que se dio la ley orgánica del Ministerio Público, las funciones se crecieron bastante. Sus facultades se elevaron en cantidad, tanto es así que la gente decía, los entendidos decían que la Fiscalía era un cuarto poder del Estado. En números, en el año 81, que fue el año que yo ingresé a trabajar en el Ministerio Público, habían aproximadamente 100 personas, entre fiscales y administrativos. En la actualidad, ese número se ha incrementado. Y se ha incrementado en cantidad. Fíjense, a la fecha existen 7.509 fiscales en todo el país. Y entre personal administrativo y forense existen 16.229. Total, 23.738 a la fecha. Y eso que no ha visto el peruano al día de hoy. Los principios están marcados por lo que dice la Constitución del Estado. El artículo 159 señala lo siguiente. Compete al Ministerio Público promover la acción de oficio o a petición de parte de la acción judicial del sistema de defensa de la ley. Vela por la independencia de los jueces. Representa los procesos judiciales a la sociedad. Conduce desde su inicio a la investigación del delito. Ejercita la acción penal de oficio a petición de parte. Emite dictamen previo a la decisión judicial y tiene iniciativa legislativa. Obviamente que los temas que nos interesan son tres. Defensa de la ley, dirección de la investigación del delito, la titularidad en el ejercicio público de la acción penal. ¿Cómo se organizan los fiscales en el país? Yo he presentado un cuadro ahí interesante, creo que no lo pueden leer, yo sí lo tengo más cerca que ustedes. El Ministerio Público se organiza con fiscalías especializadas y comunes. En todo el país tenemos fiscalías comunes, penales, fiscalías que ven casos de corrupción de funcionarios, fiscalías que ven temas de crimen organizado, lavado de activos, fiscalías en materia ambiental, en tráfico de drogas, terrorismo y derechos humanos, delitos tributarios, temas de tránsito, violencia familiar, prevención del delito, pérdida de dominio y otros. ¿Qué les quiero decir con todo esto? El Ministerio Público, en el curso de los 40 años que ya tiene, ha crecido bastante y cualitativamente se ha ido formando en especialidades. Esto es bueno porque con el paso del tiempo, los años, el avance de la colectividad, de la sociedad y las técnicas, pues el crimen también avanza. Y la institución como la Fiscalía se ha capacitado bastante. Además, porque también se incrementa la delincuencia. Miren ustedes ahí, en el cuadro, cómo es que la delincuencia ha crecido tanto. Exponencialmente, ¿eh? Fíjense ustedes ahí, no veo muy bien porque estoy corto de vista, pero
a la fecha, desde el año 2016, donde habían al año 614.742 denuncias, a la fecha hay más de 1 millón de denuncias. Lo que significa que el campo penal es el campo que más comprende el trabajo fiscal y obviamente el mayor peso del trabajo de la Fiscalía. El tema que nos interesa, las funciones de la Fiscalía en materia penal. ¿Qué hace el fiscal en materia penal? En principio tiene la titularidad en el ejercicio público de la acción penal. Eso significa que todos los casos públicos, los delitos públicos transitan por la Fiscalía. Todos pasan. Se dice que el Ministerio Público es como la casa del jabonero, el que no cae resbala. Funciones específicas. Dirige la investigación del delito. El fiscal investiga el caso por su propia cuenta o lo delega a la policía. Cuando lo delega a la policía tiene que controlar el trabajo de la policía. De tal suerte que el fiscal tiene que saber lo que está haciendo el trabajo policial. Le orienta, lo direcciona, le pide lo que necesita el fiscal para poder calificar bien el caso. Cuando el caso es importante o de interés público, llamados casos emblemáticos, el fiscal hace su propia investigación. Él dirige su propia investigación. Los casos especiales, por ejemplo, los casos donde están involucrados personajes importantes o bastante conocidos, no importantes, pero bastante conocidos. Es importante que en esta investigación el fiscal diseñe su trabajo de investigación. Él hace su estrategia de trabajo. Él define cómo tiene que actuar, cómo empieza la investigación, qué diligencias deben actuar y además con qué, digamos, personal de apoyo trabaja. Cuando el caso es emblemático, cuando el caso es llamado casos importantes, no digo los nombres, ni quiero mencionar tampoco, nada que ver con los jueces, pero por ahí van. Él diseña su trabajo de investigación, forma su equipo de trabajo. El fiscal solo no puede hacer nada, tiene que trabajar con el apoyo de la policía. El fiscal es un cabeza sin manos sin la policía. De tal suerte de que el fiscal, en casos especiales o emblemáticos, y sobre todo en los casos de interés público, lo que hace el fiscal es diseñar su trabajo de investigación. ¿Cómo empieza? ¿Qué diligencia practica primero? ¿Qué operativos hace? Si lleva a cabo un allanamiento o no, etc. En esa línea de trabajo, pues el fiscal requiere los pedidos al juez. El fiscal no toma decisiones propias sobre aspectos que afectan a los derechos de la persona. Todo pedido te lo hace el juez. Como decía César San Martín, el juez decide. Decide, obviamente, estudiando los pedidos y los fundamentos que hace el fiscal. De tal suerte que el fiscal le pide al juez la medida de coerción personal, la detención preliminar, la prisión preventiva, el impedimento de salida del país, los allanamientos, la intervención telefónica, el levantamiento de secreto bancario, todos aquellos medios o pedidos que hace el fiscal al juez lo fundamenta y el juez decide. El fiscal no toma decisión por sí solo. El fiscal y el juez tienen un mismo objetivo. El objetivo es la impartición de justicia. De tal suerte que el fiscal hace su planteamiento al juez, el juez llama a la audiencia y decide. Pero además, en el ámbito de la búsqueda de pruebas, el Ministerio Público solamente acusa cuando hay pruebas suficientes para ello. Pruebas para ir al juicio oral. Si no hay pruebas, el fiscal no debe acusar. No tiene por qué hacerlo porque si no, ¿cómo sustenta el caso en el juicio oral? Esto es algo importante porque a veces los fiscales consideran que siempre tiene que acusar en todo caso. Y eso no es exacto, eso no es cierto. El fiscal solamente acusa cuando tiene pruebas para acusar y ganar el juicio. Igualmente, cuando no hay pruebas, no debe hacerlo, sin temor alguno. La intervención en el juicio oral del fiscal es bastante importante, porque ahí tiene que dejar de ser, fíjense, mientras el fiscal investiga es un fiscal imparcial, pero cuando formula acusación y va a juicio oral y es parte en el juicio oral. Por lo tanto, es la parte que acusa y se enfrenta a la parte que se defiende. Y tanto el fiscal como la defensa tienen que convencer al juez de su pretensión. En el caso del Ministerio Público tiene que convencer al juez de que el acusado merece la pena. Y obviamente apunta toda su batería probatoria sobre ese caso. Además, coordina con la policía los aspectos de los operativos policiales. Actúa en prevención del delito. Pero sobre todo, en todo el procedimiento penal, el fiscal observa debe observar el debido proceso,
la defensa del imputado, los derechos del imputado, la presunción de inocencia, y siempre, obviamente, respetando los plazos procesales. Los plazos procesales, y además, algo importante que no quiero olvidar de decirlo, es que el fiscal tiene que custodiar la investigación. Tiene que mantener reserva la investigación, porque eso puede afectar muchos derechos de las personas investigadas. El éxito en el trabajo de investigación depende del fiscal. El éxito en el trabajo judicial, en la dirección del juicio oral y la sentencia, depende del juez. En las dos personas está dirigida todo el trabajo en el proceso penal. Entonces, el proceso penal es un instrumento que lo que apunta es a la impartición de justicia. Dos campos importantes. Un campo, obviamente, manejado por el Ministerio Público, y el otro campo manejado por los jueces del Poder Judicial. Por último, antes de entrar a escuchar a César, yo creo que algo debe quedar muy claro en este tema del trabajo fiscal. Los fiscales en el ejercicio de las funciones no hacemos política. Los fiscales no hacemos política. Es más, estamos prohibidos de hacerlo. Si algún fiscal tiene alguna simpatía, alguna afinidad con algún grupo político, es su tema. Pero no puede hacerlo, no debe hacerlo. Por lo menos yo conozco un par que sí lo tenían, pero ya no están. El hecho que se investigue a una persona jefe, dirigente o integrante de un grupo político no hace al caso una investigación política, de ninguna manera. Tampoco existe persecución política, como se ha dicho, ni tampoco existe judicialización de la política. Eso es lo que dicen algunos opinólogos, algunas personas interesadas o amigos de los investigados, que a veces aparecen o se presentan como analistas políticos, pero en el fondo tienen una alineación política. Incluso lo vemos ahora postulando al Congreso. Entonces el trabajo fiscal no es un trabajo sencillo, es un trabajo bastante difícil y obviamente merece la comprensión de la gente. Algo que sí coincidimos con muchas personas es el tema de los plazos procesales. Interesa que se cumplan con los plazos procesales, pero que se cumplan satisfaciendo las diligencias que son necesarias para esclarecer los hechos y formular los cargos contra el acusado. De nada vale tener mucho plazo de investigación cuando no se investiga bien, o cuando no se agota la investigación, o cuando no se encuentra nada objetivo al final del camino. Por eso es importante que los fiscales entiendan. Los plazos se cumplen, pero se pueden acortar si es que se cumplen con las diligencias más importantes para llevar a cabo. Para transitar de una investigación a otra, de una etapa a otra, se cumplen ciertos pasos. Si se cumplen bien, se pasa y se transita hasta el juicio oral. En el juicio oral se definen los temas. Por eso es que el Ministerio Público, con toda la carga de trabajo que tiene actualmente, espera obviamente cumplir debidamente con sus funciones. Yo espero que prontamente se lleven a cabo y se inicien los juicios orales. Allí se va a establecer y se va a demostrar si los hechos son delitos y si las personas denunciadas y acusadas son los autores. Por ahora, he terminado. Gracias. Gracias, doctor. En realidad ha sido un complemento perfecto a la exposición del doctor San Martín. Creo que para concluir esta primera ronda, y es bien importante hacerles presente que terminando el doctor Azabache, si tienen algo que añadir, tienen 5 minutos, tanto el doctor San Martín, el doctor Pablo Sánchez o el mismo César Azabache, para complementar algunas ideas que tengan pendientes de expresarlas. En el caso de César Azabache Caracholo, que es un destacado y reconocido abogado, ha tenido la oportunidad en la vida de ejercer por un tiempo la Procuraduría Pública, y por eso lo hemos invitado, no solamente por el hecho de ser un experimentado en esta especialidad, sino además por haber sido profesor de curso de Derecho en las universidades y en la Academia Peruana de la Magistratura, y fundamentalmente por los ensayos y las obras jurídicas que ha publicado sobre la materia. Doctor Azabache, tiene usted 15 minutos para hacer una exposición, reiterándole que al final tiene 5 minutos para cualquier idea complementaria o que sea necesaria para usted. Gracias. Gracias, Osvaldo. Gracias, Raúl, por la invitación. Además, tengo que decir, antes de comenzar, que para mí es un honor compartir esta mesa con César San Martín y con Pablo Sánchez.
Solo en un segundo debo decir que César fue mi mentor cuando comencé a enseñar en la Universidad Católica y cuando llegué a la Academia de la Magistratura, y Pablo Sánchez estuvo en la mesa de la primera conferencia que di sobre roles y justicia penal allá en Huaraz, en los tiempos de los eventos de la Comisión Episcopal de Acción Social. Pero bueno, tengo que concentrarme en las procuradurías. Y César ha puesto como marco de referencia, con razón, la cuestión de los roles. Claro, la judicatura, ya lo resumió él, es un poder del Estado, es un poder del Estado que está en el lenguaje básico de la propia teoría de la República, ¿no? El principio de separación de poderes. El Ministerio Público, el resumen de Pablo ha sido clarísimo, comienza a concebirse en el modelo que nosotros seguimos, el europeo continental, como una función subordinada al interior de los tribunales, es el fiscal dictaminador del derecho clásico francés, ¿no? En la época en la que se entendía que el juez no debía interpretar, debía ser la boca de la ley, de modo que la custodia de su imparcialidad suponía que hubiera un otro, el fiscal, el que estableciera el significado de la ley. Pero el Ministerio Público ha empezado a diferenciarse en lo que toca a América Latina desde finales de los años 80, claramente durante los 90, hasta convertirse en esto que Pablo ha descrito, el administrador de un recurso público escaso, que es la persecución penal. En este instante, la propia custodia de la imparcialidad de la judicatura requiere que haya un otro al frente, el Ministerio Público, que sea el organismo proponente, el que elige los casos que llegan a juicio, el que fija su posición como parte durante el debate oral, lo ha dicho ya Pablo. Hago esta síntesis de los dos comentarios anteriores porque a la Procuraduría le toca un tercer papel distinto, institucionalmente por debajo de la posición que como poder del Estado y como administrador de este gran recurso público escaso toca a los tribunales y a las fiscalías. La Procuraduría es un defensor de intereses y eso es lo que impide, desde mi punto de vista, que podamos concebir contra algunos proyectos de ley que han estado en debate en los últimos 3 años a las Procuradurías como una magistratura. Las Procuradurías no pueden ser una magistratura porque no tienen la función ni de decidir lo justo a través de la jurisprudencia y las medidas de protección, de castigo, de reparación que tocan al judicial, ni de configurar los casos penales administrando este recurso que se llama persecución, que es lo que hace la Procuraduría. Las Procuradurías no tienen una función configuradora del derecho. Las Procuradurías persiguen defender intereses, que son públicos en tanto su titular son las reparticiones públicas, los organismos del Estado, pero lo que hace es gestionar intereses. Y eso estatutariamente está en un nivel distinto, muy por debajo de lo que toca a las magistraturas. Ahora, además, las procuradurías no están insertas en los fundamentos de la teoría de la República, no son parte del discurso sobre división de poderes, no adquieren esa posición conformativa que el Ministerio Público adquiere liberando a la judicatura en su imparcialidad, sino que son lo que podríamos llamar una organización nueva. Y esto es muy curioso, es casi una paradoja, porque en términos históricos, las procuradurías como nombre para las colonias hispanoamericanas corresponden a una institución antigua. En el derecho español, César y Pablo no me dejarán mentir, las procuradurías son gestoras ante tribunales. En el derecho virreinal existían las llamadas procuradurías de naturales, que eran los representantes de lo que en el derecho de la colonia se llamaban los pueblos indios ante los tribunales de justicia, procuración, gestión de intereses. La propia palabra tiene dificultades actualmente, porque en nuestro caso esto es una singularidad. Las procuradurías en el Perú no son las procuradurías españolas. Los procuradores no somos esta suerte de paralegales que gestionamos el flujo de los trámites documentales ante los tribunales. Los procuradores en el Perú son los abogados del Estado, los que se presentan a proceso en función a una pretensión que, repito, está subordinada y no es conformativa como la pretensión penal de las procuradurías. Se presentan a proceso para reclamar indemnizaciones por daños sufridos por el Estado o para defender el patrimonio del Estado, que es una cosa enteramente distinta, fuertemente instrumental, en el sentido de que su medición, su evaluación y el seguimiento de sus indicadores de resultado son también distintos. De hecho, que tengamos la construcción procuraduría para esta función es una singularidad en el Perú. Una singularidad a tal extremo que a más de uno de esta mesa le debe haber costado explicar en otro idioma, en inglés, por ejemplo, qué cosa es esto que nosotros llamamos procuradores. Porque la traducción al inglés, por ejemplo, no corresponde al prosecutor. Prosecutor es el fiscal. La única manera de comparar la función del procurador con roles semejantes en cualquier otro país del hemisferio es asumirlos como lo que son,
abogados del gobierno o abogados del Estado. Estado es una construcción que también nosotros entendemos de forma muy singular, ¿no? En inglés, el Estado solo existe para el derecho internacional. Digamos que en inglés habría que denominar a los procuradores peruanos attorney of the government, porque son solo eso. Son los abogados que representan al Estado en una pretensión particular, que es la de reclamar daños y perjuicios por los daños y perjuicios que sufre el Estado o custodiar el patrimonio. Aquí es donde entonces comienzan los problemas que querría llamar de diferenciación. ¿A qué me refiero con esto? Si la misión de las procuradurías es esta, más bien patrimonial de cara al Estado, pues para comenzar, no tendría por qué estar esta función encargada a abogados penalistas. Probablemente, si lo pensáramos de nuevo, tendría mucho más sentido pensar que los procuradores, como abogados del Estado, deberían ser en realidad abogados civilistas. En segundo lugar, no tendría ningún sentido, o puede no tener sentido, asumir que el papel de los procuradores es ingresar necesariamente o siempre a procedimientos penales. Podemos imaginar muchas situaciones en las que la custodia de los intereses del Estado puede desarrollarse de mejor manera y más eficientemente en procedimientos, por ejemplo, civiles, de daños no vinculados a la actividad de las fiscalías. De varias maneras, sin percibirlo claramente, las procuradurías en el Perú, es mi impresión, no han logrado todavía lograr una meta institucional que debe, sin embargo, ser trazada, que es desarrollar una eticidad y un perfil de actividad autónomo, independiente y arreglado a su misión. Y esa misión está fuertemente emparentada con resultados patrimoniales vinculados con intereses del Estado que pueden ser medidos. Déjenme graficar algunas expresiones de esta disfunción. Pueden ingresar ustedes al portal del Consejo de Defensa Judicial del Estado. Si lo que digo es cierto y la misión de las procuradurías tendría que estar arreglada a la custodia del patrimonio público, sea por el reclamo de indemnizaciones o por la protección de inmuebles y bienes del Estado, pues entonces lo que uno esperaría encontrar en la página del Consejo de Defensa del Estado son los 3 indicadores básicos que muestran qué están haciendo las procuradurías. Esos 3 indicadores son: cuánto nos cuesta sostenerlas, cuánto están obteniendo como reparaciones y en cuánto tiempo lo están haciendo. Fuera de eso, sin embargo, todavía las procuradurías se describen a sí mismas como un servicio que atiende a casos. Y el principal indicador que muestran la información oficial sobre la actividad de las procuradurías está basado por la cantidad de procesos judiciales que tienen a su cargo. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Si la Procuraduría es una oficina de gestión de intereses públicos y tiene por objeto obtener resultados patrimoniales medibles, pues entonces uno debería poder esperar que la Procuraduría sea la dueña de la definición de los casos que plantea ante los tribunales de justicia. Y creo que todavía entre nosotros funciona al revés. Las Procuradurías están siguiendo a las fiscalías. Y al seguir las fiscalías, las procuradurías todavía, desde mi punto de vista, no han logrado diferenciar un perfil propio que pueda comunicar a la comunidad qué es lo que están haciendo y qué valor agregan a la justicia penal, pero a la justicia en general, a diferencia de aquel otro que toca a las fiscalías. Son las fiscalías las que investigan delitos. Claro, es siempre imaginable pensar que en determinados delitos, ya que nuestro procedimiento acumula las pretensiones penales y civiles, tendrá que haber una reparación también que perseguir. Pero eso no significa que las procuradurías deban pensar solo en organizar su actividad en función a la pauta que las fiscalías muestran o exhiben o determinan cuando definen qué caso va a llegar a tribunales. Siempre es posible que un caso que el Ministerio Público estime fundamental por razones institucionales o simbólicas, fundamental digo desde el punto de vista del castigo, no tenga sin embargo un impacto relevante o determinante para la actividad de las procuradurías. Como también es posible que un caso de alto impacto patrimonial a favor del Estado no represente necesariamente la realización o el despliegue de las atribuciones persecutorias del Ministerio Público. Siempre es posible, ya que son 2 reglas de fundamento distintos, que persecución y reparación de daños no coincidan. Y para que no coincidan, o digo, ya que no coinciden, la definición de en qué casos o qué casos deben llegar a los tribunales desde el punto de vista de la persecución o desde el punto de vista del delito debe estar separada. No solo en términos de organizaciones distintas,
con jefaturas distintas, sino además en enfoques distintos, con perspectivas distintas. La pregunta es, ¿cuánto gastamos en procuradurías? ¿Cuánto dinero recuperan en realidad las procuradurías? ¿Y cuánto tiempo les toma recuperarlos? Si ustedes revisan las estadísticas oficiales, las actuales, van a notar, por ejemplo, que las procuradurías se definen a sí mismas como oficinas encargadas de una carga de 1.056.000 casos. Declaran en su información pública que tienen por cobrar indemnizaciones nominales por 9.370 millones de soles, pero que han logrado cobrar 121.000. Esto es más o menos el 1.3% del total nominal. ¿No significa esto acaso que la relación entre las indemnizaciones que se persiguen en juicio y las que son efectivamente recuperadas está siendo todavía simbólica? ¿No significa esto entonces que la actividad de las procuradurías, que como repito, tienen una misión que todavía requiere en términos prácticos diferenciarse claramente de los fiscales, está todavía rezagada en autoimagen y en definiciones claras sobre los indicadores que deben desarrollarla? En términos de organización, por ejemplo, las procuradurías todavía están divididas en función a esquemas que están superpuestos. En principio hay una procuraduría por cada repartición de la administración, una procuraduría por ministerio. Eso puede tener algún sentido en la medida en que esa posición permita reconocerles la definición de esquemas de trabajo en atención a intereses agregativos sectoriales. Pero también tenemos procuradurías, organizadas por tipos de delitos. Y hay procuradurías sobre corrupción, sobre lavado, sobre criminalidad organizada, sobre terrorismo o sobre drogas. Y tenemos fiscalías organizadas por tipos de casos. Están las fiscalías para los casos Odebrecht, las fiscalías para los casos de cuellos blancos. Son tres modos de organización simultáneos que interactúan unos a otros, que obligan a fijar procedimientos de asignación por prioridades a través de decisiones del Consejo de Defensa del Estado, pero que no necesariamente comunican que las procuradurías estén pensando en reparaciones y en la dimensión patrimonial que éstas tienen a favor del Estado. Este tipo de organización comunica que las procuradurías están pensando en delitos, y quien tiene a su cargo pensar en delitos es la Fiscalía, con reglas distintas, con prioridades distintas y con una función y posición de magistratura que también es distinta. Esto que querría presentar como los problemas de diferenciación y de autoimagen y de eticidad pendiente de desarrollarse en la Fiscalía, es además ahora profundamente importante. Un procedimiento judicial que, como ya anticipó César San Martín, acumula dentro de sí en realidad dos pretensiones distintas, la punitiva y la de reparación. Dos pretensiones que, sin embargo, en la forma de nuestro procedimiento no están escindidas en el debate. De modo que una Procuraduría que se organiza a sí misma en el litigio, siguiendo la pauta de la Fiscalía, puede olvidar y suele olvidar que el debate sobre daños y perjuicios requiere una base probatoria distinta, alegaciones diferentes, que no siempre corresponden en intensidad ni en quantum a las que la Fiscalía puede sostener. Un caso no grave desde el punto de vista penal puede representar una indemnización altísima. Un caso muy grave desde el punto de vista penal puede representar una indemnización muy baja o acaso ninguna indemnización. La escisión entre el debate entre pretensiones civiles y penales que el Código de 2004 permite y que ha sido confirmada, por ejemplo, por la Corte Suprema en el caso del LAMSAC, al extremo que en LAMSAC la Corte Suprema ha habilitado un procedimiento penal para discutir daños y perjuicios cuando la cuestión penal ya ha sido resuelta, exige de procuradurías que no solo se declaren a sí mismas como encargadas de la persecución de reparaciones por daños infringidos al Estado, sino que además se organicen en perspectiva a que su eticidad esté determinada por resultados medibles en atención a la cantidad de dinero que logran recuperar para el Estado y no la cantidad de casos que tienen a su cargo. Eso para mi primera intervención. Muchas gracias. César, realmente tu exposición ha complementado perfectamente la del doctor San Martín y la del doctor Pablo Sánchez. Creo que las expectativas de quienes están presentes escuchando este foro van a quedar satisfechos, porque si alguna duda había, o preguntas que nosotros recibíamos, es sobre precisamente los niveles y las funciones de los procuradores. Y tu intervención ha sido clarísima. Como les adelanté, por favor, tanto el doctor San Martín como el doctor Sánchez y César Azabache tienen 5 minutos cada uno para complementar
finalizar su presentación. Adelante, doctor San Martín. Gracias. Sí. Tres Por si acaso, César, esos 5 minutos son referenciales. ¿Ah? Sí. Claro. Pueden tomar un poquito más. Pueden tomar un poquito más. Intento ser lo más preciso posible, Sigue, a por partir favor. de las exposiciones de mis queridos colegas. 3 puntos quiero agregar. Primero, en el proceso penal tal como está configurado, con un ministerio público que tiene la titularidad del ejercicio de la acción penal y que introduce la pretensión punitiva, hay que tomar en cuenta una frase de Vives Antón. Vives Antón decía, un gran jurista español, valenciano él decía, primero, que en un proceso penal sobre la calidad de la información que el juez va a analizar, la mayor responsabilidad la tiene el Ministerio Público, porque él es el que tiene que buscar la prueba de cargo. Y también en el modelo nuestro de corte franco-germano, tiene también que incorporar prueba de descargo. Ese es un modelo propio del eurocontinental. Entonces, sobre calidad de información, es el Ministerio Público, preponderantemente. Y en estos modelos o sistemas, el juez no responde por la calidad de información. Él solo responde por la calidad de sus sentencias, por cómo aprecia la prueba y por cómo interpreta la ley. Punto. Esa es la gran diferencia. Antes, con un juez de instrucción, el juez se sentía responsable del material probatorio. Hoy en día el juez le es indiferente, en términos estrictos, por supuesto, extremos estrictos. Esa es la primera idea que quiero introducir. Segunda idea. Las partes, el Ministerio Público, el actor civil, y el procurador siempre actúa como actor civil en el proceso funcionalmente, ellos aportan hechos, siempre, y pruebas de los hechos que ellos quieren introducir. Ahora bien, desde una perspectiva del principio acusatorio, quien define los hechos objeto del proceso son los fiscales. Ellos dicen exactamente cuál es el hecho que considera delictivo y sobre el cual va a versar toda la actividad probatoria. El hecho procesal, el objeto del proceso lo introduce el fiscal y corresponde a las demás partes, tanto a las otras partes acusadoras, cito al procurador, y sobre todo a la parte de la defensa del abogado, a ellos les corresponde introducir también sus propios hechos. En los hechos del fiscal, objeto del proceso, y los hechos de las partes se denominan objeto del debate. Y acá lo que el juez tiene que respetar es lo que se llama el llamado principio de exhaustividad de la sentencia. Tiene que responder todo, porque los hechos, las dos partes o las tres partes lo incorporan y el juez tiene que resolver para que no haya una infracción citra petita, extra petita o ultra petita. Correcto. Eso en segundo lugar. Reconociendo que hechos son los que las partes deben introducir, hechos con sus pruebas, punto. Y tercera idea final sobre lo que hemos discutido. Claro, en nuestro sistema procesal penal, desde el principio de los tiempos republicanos, se ha juntado, se ha acumulado, pedir con lo penal también lo civil. O sea, la responsabilidad civil es delito o ex daño, que creo que es mejor dicho, salvo en lo tributario que es ex lege. Pero en fin. Entonces, y el procurador actúa como actor civil. En pureza, el procurador es un abogado del Estado, en general. Ese es su rol, abogado del Estado. Y en el proceso interviene en el proceso. Se ha congelado. Introduce. Sí.
Ahora sí. Ahora ver, sí. Ahora sí. El procurador interviene siempre desde una perspectiva del objeto civil. Él tiene que indicar cuáles son los hechos, probar los que dan lugar a responsabilidad y cuantificarlo. Esa es su función, claro. Acá hay muchos ámbitos en los cuales todavía hay un problema, porque varias leyes han dicho que el procurador también interviene en el interés de la legalidad del Estado. Y eso no le compete claramente. ¿Qué hace interviniendo en delitos contra el orden público? Pregunto, ¿no? Pero en fin, como hay un proceso civil acumulado, pues entonces hay que tomar en cuenta que en lo civil el estándar de prueba es más bajo que en lo penal. Y hay un criterio de valoración de prueba distinto de lo penal. Claro, se pide al juez penal que haga también de juez civil. Eso genera un problema. Y además nosotros ya hemos trabajado el tema del objeto civil. Es muy complicado. Pero desde luego, si el procurador tiene que probar el daño, antes tiene que probar el hecho dañoso. Y ahí contribuye con el fiscal, pero es cierto. Lo que a veces se advierte es que no es que se descuide, sino se da preponderancia a probar el hecho delictivo y no a probar el quantum, ¿no es cierto? Y hay un problema aquí de lógica funcional que lo que nos ha dicho el doctor Azabache es muy correcto. Hay un problema serio, pero en fin, el procurador es visto como un abogado del Estado, como el intermediario entre el Estado-gobierno, con el sistema de justicia, para dar esa palabra guachafa que no me gusta, ¿no? Sistema de justicia, ¿no? Entre el fiscal y sobre todo y el juez, ¿no es cierto? Ese es el procurador, ese es el procurador. Pero lo es como abogado del Estado. Ahora, una lógica, y eso acá rarísima, es el modelo colombiano, ¿no? Donde la procuraduría es una cosa distinta, muy compleja, que inclusive forma parte de la procuraduría, la defensoría del pueblo. Ellos tienen poder de sanción, tiene parte de la función de la Contraloría, una cosa media rarísima, que también interviene en el proceso penal. Una cosa muy compleja, en lo colombiano ahí sí todas las ideas se destruyen, ¿no? Muy complicado. Muy complicado. Complicado. Pero creo de que estas son las ideas básicas y desde luego estoy de acuerdo con lo que plantean mis colegas. Y el proceso siempre es algo en construcción. Siempre tiene problemas y nunca se deben tener como tema cerrado. Al contrario, críticos y siempre en la idea de encontrar soluciones alternativas y discutir todas aquellas propuestas, aun que nos puedan parecer muy distintas, pero siempre a todos nos van a ayudar. Muchas gracias. Gracias, doctor San Martín. Doctor Sánchez Velarde, por favor. Muchas gracias. Solamente agregar algunos temas cortos e importantes. La labor más importante del Ministerio Público en el ámbito penal se da en la investigación del delito. Obviamente hay que cuidar la investigación. Obviamente el fiscal define su trabajo de investigación. Él diseña su forma de intervenir, cómo hacer los operativos, cómo hacer los allanamientos, si es necesario citar a las personas o no. Es decir, si necesita pedir una medida de detención preliminar también. El fiscal tiene que darse cuenta, y yo creo que se da cuenta, que él tiene un poder bastante fuerte, y hay que dosificar ese poder. No en cualquier caso se abre investigación, no en cualquier caso se pide prisión, no en cualquier caso se acusa. Hay que dosificar ese poder que le da el Estado. Ahora bien, lo que busca el Ministerio Público, los fiscales en los casos emblemáticos, llamados emblemáticos o de interés público, es lograr verificar los hechos, si tienen contenido penal o no lo tienen, y si las personas investigadas son o no responsables. No se puede adelantar juicio, lo pueden hacer cualquier otra persona, pero los fiscales ni los jueces no lo pueden hacer, nunca. De tal manera que su trabajo tiene que ser reservado, callado, y luego cuando hay que acusar, se acusa con fuerza. Y cuando se va a juicio oral, se afirma con fuerza el delito y se pide la pena para que el juez lo condene al sujeto. Pero el trabajo tiene que ser así. La actividad probatoria es importante para esto. El fiscal define la línea de trabajo probatorio. Obviamente también intervienen las partes, pero el fiscal define cuándo dirigir
y llevar a cabo una diligencia de allanamiento? ¿Cuándo hacer una videovigilancia, por ejemplo? ¿Cuándo pedir una escucha telefónica? ¿Cuándo hacer, digamos, una diligencia de exhibición de documentos? Es decir, el fiscal tiene en sus manos una cantidad de elementos para poder investigar un caso bien hecho y lo más pronto posible. ¿Cómo se sabe, cómo se reconoce el éxito del trabajo fiscal? Con la sentencia. Si después de largo tiempo de investigación el juez en la sentencia le da la razón al fiscal, condena al sujeto es porque el fiscal tenía razón y para él es un éxito. No para él, sino para el sistema. Para los fiscales, el caso que se gana es un caso que no lo gana uno como fiscal, lo gana el Estado. Y obviamente eso no favorece a los que delinquen. También me parece importante señalar que en este tema de la investigación y el juzgamiento, dos grandes campos del proceso penal, el trabajo apunta al objetivo fundamental, establecer si hay delito y quién es el autor. Y si hay delito y quién es el autor, qué pena merece. De tal manera que el trabajo fiscal y judicial son como los rieles de un solo tranvía, como decía Herrero Tejedor. Van en paralelo, apuntan a un mismo objetivo que es la meta, pero no se juntan, porque el fiscal no es juez ni el juez es fiscal. Yo creo que el objetivo está ahí, en saber diferenciar cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestros límites y qué es lo que queremos hacer. Un juez y un fiscal probo, inteligente, hábil, que no busque el protagonismo, que sea cuidadoso, que mida sus palabras, que sea prudente, y que el fiscal ideal, yo consigo el fiscal ideal como el fiscal que conoce el despacho, sabe manejar los expedientes y sabe mantenerse y dirigirse en las audiencias públicas. Maneja los dos campos como debe ser. Yo entiendo de que el futuro de los casos llamados emblemáticos debe culminar ya pronto. Existe un interés público en ello. Por eso también yo estimo que, si bien es cierto, ellos reservan el tema de las investigaciones, debe haber alguna flexibilidad en el trabajo que hacen los fiscales. Flexibilidad en el sentido de que los fiscales pueden informar sobre aspectos globales de lo que están haciendo, pero no sobre detalles de lo que está sucediendo en su investigación. Por eso que yo espero que prontamente se tenga el resultado del trabajo de investigación fiscal. Pronto. Obviamente por un deseo de saneamiento, digamos, en el ámbito judicial, y porque queremos saber qué pasó, qué ha sucedido, quiénes han infringido la ley, quiénes merecen ir a la cárcel y quiénes no merecen ir a la cárcel. Yo creo que eso es lo justo. Por eso yo felicito a la Sociedad de Derecho por esta invitación. A nuestro amigo Raúl Ferrero Acosta, muchas gracias. Y ya estoy a la disposición para lo que ustedes consideren pertinente. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Una pregunta final, Pablo, para que la gente que no es docta en estos temas pueda entender mejor. ¿Cuál es la diferencia de la labor entre lo que es la Procuraduría y lo que hace la Fiscalía? En un lenguaje sencillo para un estudiante universitario, hay muchos estudiantes universitarios que están siguiendo este programa. El fiscal es la autoridad encargada por el Estado para que persiga los delitos. Investigue, acuse y busque la pena para quien ha delinquido. El procurador define los intereses del Estado, los intereses patrimoniales del Estado. Donde el Estado se ve agraviado por un delito, puede ser colusión, corrupción de funcionarios, ellos intervienen para pedir una reparación civil a favor del Estado. Quizás estamos en la misma línea, porque ambos dependemos del Estado, pero las funciones son diferentes. Ni ellos son fiscales, ni nosotros somos procuradores, pero sí nos interrelacionamos debidamente. Gracias. Gracias, doctor Sánchez. Para terminar, César, algunas palabras seguramente tienes que decir, y inmediatamente después nuestro presidente del Consejo Directivo, Raúl Ferrero Acosta, hará los agradecimientos que corresponden y, por supuesto, la despedida a todos ustedes. Y el agradecimiento, por supuesto. Adelante. Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. En su último comentario, Pablo me robó una paráfrasis que quería hacer de él. Soy inocente. Sí, me ganaste. Ya había dicho, el juez no es el juez, ni el juez es fiscal, ni el fiscal es juez. Y yo justamente quería agregar que el procurador no es fiscal. Lo acabas de decir tú, que me quitaste la broma teórica. Pero hay una cosa que Pablo ha dicho ahora que también quiero remarcar, y es que la posición institucional de jueces, fiscales y procuradores también se diferencia en el plano comunicacional. Los jueces son todos ellos, jueces y salas, jueces de la República, y creo absolutamente inapropiado pretender
que los tribunales y los jueces, las salas y los jueces, sean emplazados comunicacionalmente cuando la imparcialidad institucional obliga a que su modo de comunicación con todos y todas se plasme en las sentencias y lo que se dice en los juicios. Intentar convertir a los tribunales en un factor comunicacional creo que es un desacierto desde el punto de vista de la imparcialidad de la judicatura. Para eso existen claramente vocerías. Si el judicial tiene que decirle algo a la comunidad, pues podrá designar un vocero que lo haga a nombre de los tribunales. Un procedimiento semejante, con un matiz de diferencia, creo que corresponde revisar y adoptar en materia del Ministerio Público. Porque como ha dicho Pablo Sánchez en su comentario, existen casos en el marco de la litigación en los que las fiscalías pueden necesitar decir cosas a la comunidad en el marco del litigio, no específicas, sino generales, más, sin duda, que las que los tribunales o a los tribunales les corresponde decir, porque las fiscalías están administrando recurso público y entonces le deben cuentas a la comunidad. Pero las fiscalías necesitan, y Pablo, estoy seguro, lo acaba de decir, comparte esta impresión, procedimientos objetivos y neutrales que le permitan establecer esa comunidad en canales objetivos, vocerías, ruedas de prensa, no necesariamente procedimientos que puedan sonar a censura o regulación, pero sí a orden, no discriminación, sobre todo porque la información que el Ministerio Público tiene como administrador de ese recurso escaso es un recurso público en sí mismo y por tanto no puede ser asignado en atención a consideraciones subjetivas. Las procuradurías también en eso están diferenciadas, porque siendo gestoras de intereses, ¿verdad? Gestoras de intereses, les corresponde tener y tienen una flexibilidad infinitamente menor. Si hubiera que tener, creo, 3 construcciones para resumir estos comentarios, habría que usar imparcialidad, persecución y reparaciones. Creo que eso es lo que estamos hablando. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, doctor Raúl Ferrer. Queremos agradecerle mucho a los 3 disertantes el día de hoy por lo claro que han sido en sus exposiciones y explicarles a ellos y a la audiencia que la Academia Peruana de Derecho se ha impuesto esa tarea de difundir los temas más importantes de derecho, no solamente a los estudiantes de derecho, que los hay y muy buenos en todas estas buenas facultades que existen en el país, sino además en la gente que quiere estar enterada de cómo funciona el derecho, no solamente en la parte académica, sino en la parte docente y en la parte discente, es decir, cómo es que la academia quiere llegar a través de ustedes, que son grandes comunicadores, a la gente que está interesada en conocer más de cerca la función de quienes actúan, no solamente en la administración de justicia, sino en el campo del derecho. Así que les agradecemos mucho y estoy seguro que los han escuchado estarán muy contentos de haber escuchado a su vez una disertación tan importante de parte de ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias. Nos vemos, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Cuídense. Abrazos a todos. Agradecemos a César. los doctores por su brillante participación y a todo el público asistente por acompañarnos. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a nuestros próximos eventos que serán anunciados de manera oportuna y también los invitamos a seguir nuestro Facebook oficial como Academia Peruana de Derecho _ página oficial. Gracias y muy buenas noches para todos. Gracias. Abrazos, gracias de nuevo. Gracias. Chau, chau. Gracias, César. Gracias, Pablo. Gracias.